Confidencias de Jesús a un alma niña. Estas confidencias son el testimonio sufrido de un alma niña, de una misionera de la misericordia divina, una madre de familia italiana que el Señor ha preparado desde hace muchos años en la escuela de su cruz. Programa número 42, escrito del 30 de julio del 2020. Hoy estaba llegando a la iglesia para la adoración, cuando Jesús me dijo que me diera prisa porque tenía que mostrarme algo importante y decirme su significado. Llegué a la capilla, me arrodillé ante el sagrario y terminé de rezar el rosario de la Divina Misericordia. Luego fui a sentarme ante Jesús y Él me dijo: «Pon atención, niña mía, y entiende bien. Mira lo que tienes delante. He aquí una balanza, una antigua balanza, un pequeño barril de madera oscura, casi rojizo, un cáliz de latón y una patena del mismo material, un balde de madera y de hierro como los que se usaban antiguamente para sacar agua de los pozos, una preciosa mitra de obispo y una tiara papal de oro, un palio papal de lana blanca con 5 cruces rojas y con 3 agujas preciosas de oro, una bolsita de cuero oscuro con 666 monedas de oro en su interior. Jesús me dijo: «La balanza, porque el pecado de la humanidad será pesado, y lo que podrá compensar su peso mortal será la sangre de los mártires y las oraciones de los santos. El pequeño barril de madera, donde se conservaba el mejor vino, contendrá las lágrimas de las madres que, derramadas por mis ángeles en la tierra árida, que quedará después de la purificación, la harán fecunda para nueva vida y esperanza. El cáliz y la patena de latón, porque sólo entonces mi sacrificio eucarístico volverá a ser pronunciado sacramentalmente, y yo me transubstanciaré en el pan y en el vino nuevamente después de la abominación que será puesta donde no se debe. El balde de madera y de hierro que servía para sacar agua de los pozos antiguos. ¿Te acuerdas del pozo del monte Gerizim, donde me detuve y encontré a una mujer samaritana? Le dije que yo tenía agua viva para dar y que quien la bebiera ya no volvería a tener sed. Pues bien, es el agua pura del Espíritu. Esta agua lavará las almas y les apagará la sed. No se necesitará otra agua. Las nuevas criaturas serán guiadas por el Espíritu y solo con el Espíritu vivirán su vida. Ya no harán falta viejos cubos ni pozos, porque el agua brotará pura de los corazones. Es el agua del Espíritu Santo de Dios. La rica mitra episcopal y la tiara de oro papal. Entonces mis obispos y mi vicario en la tierra dejarán sus falsos y falaces poderes humanos y los privilegios injustos y serán humildes y pobres. Tendrán como único poder el espiritual sobre las almas y serán capaces y buenos pastores. El palio papal de lana blanca con las 5 cruces, el antiguo signo de buen pastor traspasado, volverá y mostrará sus llagas y los clavos que lo traspasaron. El Papa dejará sus privilegios temporales dentro y fuera del palacio, que ya no será un palacio, sino una casa humilde y sencilla. Él será mi siervo y el siervo de mis siervos, si desea ser como Pedro en mi reino. En su carne vivirá mi misma pasión y crucifixión por todo el tiempo de su vida terrena. Seré yo mismo crucificado y glorioso,
y hará vivir y meditar mi pasión como ungüento para todas las almas que me serán devotas. Las 666 monedas de oro son el precio del poder de Lucifer y de su engaño. El misterio de la iniquidad tiene un costo muy grande. Lo han pagado los que han escogido a Satanás y se han ido con él, que han dado sus cuerpos a los demonios para que pudieran encarnarse. Yo os mandé a decir todo esto con la voz de mi Pío, Padre Pío de Pietrelcina. Estos demonios que han masacrado a muchos de mis hijos ignorantes y lejanos, engañándoles. Por eso me pregunté si encontraría fe cuando volviera a la tierra. Quien ha creído, ahora vive. No puede haber redención para esas almas que escogen a Satanás con toda su fuerza y voluntad, porque esas almas se manchan con el pecado más grave que existe. Odian a Dios, me odian. ¿Por qué, Señor, me has hecho ver todo esto? Para que tú lo digas a mis consagrados y a los que entre ellos quieran escuchar. Muchos de ellos ya no creen en mí y me persiguen. Deseo que sepan cómo será lo que yo quiero. Siempre en la Sagrada Escritura he hablado con semejanzas, con ejemplos, imágenes, parábolas. Quien me conoce lo sabe bien. Niña, te bendigo. Gracias por haberme escuchado y por estar aquí conmigo. Si no, estaría solo. Oremos juntos. Pie de página del Padre Espiritual. A este mensaje del 30 de julio añado alguna reflexión. Habla de cómo, después de la purificación, solo entonces mi sacrificio eucarístico volverá a ser pronunciado sacramentalmente, y yo me transubstanciaré en el pan y en el vino nuevamente después de la abominación. Dice pronunciado. Supongo que quiere decir celebrado. Pero la clave de esto son las palabras pronunciadas en la consagración. Eso hace pensar que antes, por algún tiempo, la misa no será tal, al menos sacramentalmente, porque podría faltar la consagración o el sacerdote que consagre. Esta abolición del sacrificio cotidiano, predicha por Daniel, capítulo 9, versículos 27 y 11, sustituido por la abominación de la desolación, durará 3 años y medio, 1290 días. La pregunta es, ¿faltará de un modo absoluto? ¿O tal vez en algún lugar algún sacerdote logrará celebrarla como en las catacumbas, como ya ha sido en ciertos campos de concentración? Tal vez de un modo absoluto, como indicando la muerte de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo antes de su resurrección. De nuevo dice, entonces mis obispos y mi vicario en la tierra, y dice cómo serán bien diferentes en su modo de vivir y de ser pastores de como han sido hasta ahora. En particular, del Papa dice que deberá ser el más humilde de todos, el siervo de los siervos de Dios, si desea ser como Pedro en mi reino. En su carne vivirá mi misma pasión y crucifixión. Por todo el tiempo de su vida terrena, seré yo mismo crucificado y glorioso, y hará vivir y meditar mi pasión. La pregunta es, ¿cómo se concilia con la profecía de San Malaquías sobre los pontificados? Porque según esta, el último de la lista de Gloria Olivae, que hace pensar en el huerto de los olivos, sería Benedicto XVI. Y luego ya no hay más, pero dice que en la última persecución de la Santa Iglesia estará Pedro Romano, que apacentará a las ovejas en medio de grandes tribulaciones, pasadas las cuales
la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez tremendo juzgará al pueblo. ¿Cómo se concilia? A menos que el que indica como mi vicario en la tierra sea precisamente el llamado Pedro Romano, que sería también el indicado por San Juan Bosco en su célebre sueño de las 2 columnas, aquel que en medio de la tempestad ha de conducir la nave de la iglesia entre las 2 columnas, la Eucaristía y María. Para mayor precisión, después de la gran purificación, cuando la faz de la tierra será renovada y la iglesia vivirá su tiempo glorioso, como Cristo después de la resurrección, en el tiempo en que el reino de Dios se cumplirá, así en la tierra como en el cielo, ¿habrá todavía un papa? ¿Habrá todavía un vicario de Cristo? Porque en el profeta Zacarías capítulo 9, versículo 8, hablando de la purificación, dice: «Me pondré como centinela en mi casa contra quien va y quien viene. No pasará ya el opresor, porque ahora yo mismo vigilo con mis ojos». Desde luego, entre la noche y el pleno día hay un tiempo crepuscular, relativamente breve. Así ha de ser en el tiempo de la gran purificación, un tiempo en el que habrá tantas cosas importantísimas que el Señor no nos ha explicado en los detalles. Véase la segunda carta de Pedro, capítulo 3, el Padre Espiritual. Confidencias de Jesús a un alma niña.